En el uso de la palabra, el señor congresista Moisés Guía Pianto. Me piden 2 interrupciones. Tiene la interrupción congresista Echeverría y el congresista Mantilla. Presidenta, saludar a la ministra. En realidad es una oportunidad que tenemos los congresistas de poder hacer llegar el pedido y el mensaje de la población a la señora ministra. No solamente ceñirnos al pliego interrogatorio, sino también dar algunos otros alcances, porque nosotros representamos a la población. Y como dijo la congresista Rebeca Cruz, hay necesidades que no han sido superadas, y un congresista dijo, hemos construido mucha infraestructura educativa. Sí, pero esa infraestructura no ha sido debidamente supervisada, y a la fecha sería bueno que nos diga cuántas instituciones se han puesto en funcionamiento y cuántas se han concluido conforme corresponde. Eso es lo que nosotros tenemos que fiscalizar en nuestras semanas de representación. No limitemos este pleno solo a la contestación, sino aprovechemos. Vuelvo a manifestar, porque a veces es imposible poder conversar. Tiene la interrupción congresista Mantilla. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, la verdad que yo no quería salirme del tema que está, por el cual es materia la interpelación, pero ante la disposición que ha hecho el congresista Flores, yo quiero precisarle una cosa que a mí me incomoda. En el mismo Moquegua, de donde proviene nuestro presidente de la República, desde el año 2007 existe un colegio Vitalino Becerra que está declarado en emergencia. Y él, siendo presidente regional desde el año 2011 a 2014, hasta el día de hoy, no se ha remodelado, no se ha reconstruido ese colegio. Hemos ido con la presidenta de la Comisión de Educación y hemos verificado también eso. El colegio Juan Bautista Escarsi tiene más de 4 años que está declarado en emergencia todo el colegio. Los alumnos estudian en módulos. El Instituto Luis de la Cárcel se encuentra abandonado y no tiene inversiones más de 10 años. ¿Ya? Y cuando yo le escribo al presidente para que atienda este instituto, mire cómo me responde de forma sarcástica. Dice, sí, qué pena que el gobierno regional de Moquegua, del cual depende, lo haya abandonado 4 años, cuando eso está abandonado. Continúa en el uso de la palabra el congresista Moisés Guía Pianto. Gracias, Presidenta. Presidenta, quiero comenzar antes vi algunos videos donde representan que algunos iluminados y aprovechados de la conducta de aquellos evangélicos dicen cosas que no son ciertas. Y yo quiero comenzar porque es una falta de respeto. Aquellos que son como Santana, que asuman su responsabilidad porque son tan delincuentes como muchos. Pero algunos sí son verdaderamente cristianos y que no han venido a este país y no profesan una fe de aprovechamiento. Al Perú, Presidenta, han venido las primeras impresoras, los primeros colegios, clínicas. Han venido imprentas y los primeros libros en este país, Presidenta, han sido elaborados por gente cristiana evangélica. Y cuando asumimos una responsabilidad, creo que tenemos que asumirla en su totalidad. Porque no podemos permitir, Presidenta, que la educación esté basada en algunos apetitos personales, en algunas cosas electoreras. Nosotros pensamos que en el Perú, los sitios más alejados, hay mala infraestructura, sí, pero no es culpa de este gobierno, es culpa de todos los gobiernos de los últimos 30 años. Seamos responsables en asumir nuestra responsabilidad como políticos. Y también pregunto, ¿cuántas leyes están en favor de la educación que hemos priorizado? ¿Y cuánto el Ejecutivo ha asumido su responsabilidad para que también
mande proyectos de leyes en beneficio de los educandos. Poco. Y poco también el Poder Legislativo. Entonces, Presidenta, aquí la ideología de género creo que debe haber un sustento. Y se lo digo a la ministra. Cuando tuvimos una reunión con todos los evangélicos representados y el concilio evangélico, la ministra Martín ofendió a todos los evangélicos porque los creía de segunda clase y porque eran brutos y porque no entendían lo que leían. Ese es el comienzo, ministra, en este gobierno, en la cual creo que no debemos permitir. Y tenemos que hacer una diferencia. Aquellos que tienen una institucionalidad y que representan una institución, y aquellos que se aprovechan del mundo evangélico para hacerse ricos y otros para vulnerar sus derechos de los que menos tienen. Esa es la gran diferencia. Pero también, ministra, queremos asumir que en nuestras regiones como provincianos tenemos una falta de profesionales en los sitios más alejados. Por ejemplo, tenemos en la selva central que para llegar a estudiar o a trabajar los profesores 2 o 3 días tienen que caminar, ir en bote y en carretera, y tienen que regresar fin de semana. ¿Cuánto tiempo enseñan? Si la finalidad es la educación en horas para los niños. Entonces, creo que es complejo el problema de educación, pero aquí hay un reto, ministra, en que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los padres de familia, veamos el objetivo principal, la buena educación de todos los estudiantes. Lo demás, ministra, los matices que puede existir y las contradicciones entre parlamentarios que pueda haber, creo que tiene que haber primar la tolerancia. Y por encima, la verdad es única, ministra. Una educación con respeto, con valores, con temor. Y sobre todo, ministra, creo que tenemos la gran responsabilidad de enmendar esta educación en favor de los que menos tienen. Muchas gracias, ministra. Tiene la palabra la congresista Indira Wilka. Muchas gracias, presidente. Vamos ya cerrando esta sesión de interpelación y yo quisiera empezar afirmando, presidente, que nuestra bancada ha defendido, defiende y defenderá la igualdad de género en las políticas del Estado. Y lo hacemos con el convencimiento, presidente, que seguimos aún lastimosamente en un país en el que impera de la manera más vergonzosa el machismo. Ese machismo que nos ha hecho este año ver y ser testigos del asesinato de por lo menos 50 mujeres por su condición de tal, 50 feminicidios, si no alguno más, mujeres que fueron asesinadas probablemente por sus parejas bajo la idea de que estas personas tenían y ejercían la posesión sobre ellas. Gente, hombres que no aguantaron que estas mujeres les dijeran hasta aquí no más y tengo derecho a hacer mi proyecto de vida. Y somos testigos, presidente, todavía en nuestro país de cómo se registran miles de casos de violencia sexual, violación sexual. Hay un registro, un subregistro enorme en el Ministerio Público. Somos testigos también de manera preocupante de cómo los números de víctimas de violación sexual se siguen centrando preocupantemente en menores. Y estas víctimas son sobre todo de parte de quienes son personas cercanas del entorno familiar. Entonces no estamos hablando de cualquier tipo de política, estamos hablando de una herramienta que para nosotros es fundamental para acabar con sí una ideología nefasta de la que no hemos podido deshacernos, que es el machismo. Esa es la realidad de la importancia de la política de igualdad de género en la educación y en tantos otros sectores del Estado. Empecemos a discutir a partir de eso y seguramente encontraremos algunos puentes de entendimiento que algunos parlamentarios aquí han reclamado. Pero empezar a debatir a partir de elementos que distorsionan una política que no salió ni surgió de la cabeza de la ministra, ni del ministro anterior, ni de los otros ministros que están siendo materia de investigación en una comisión del Congreso, sería faltar a la verdad. Sería no reconocer que como sociedades a nivel mundial hemos ido avanzando en el reconocimiento del machismo como un problema estructural que nos afecta a las mujeres en mayor medida, pero que también, por supuesto, afecta a los varones.
porque les restringe el ejercicio libre de sus capacidades, de sus sentimientos, de sus emociones. Es terrible ver en nuestro país cómo el machismo todavía le dicta conductas de comportamiento a los niños y les dicen que no pueden llorar, que no pueden mostrarse libremente, que no pueden parecer, y pobre niño aquel en una escuela que parezca afeminado, ¿no es cierto? O que ya el resto de niños lo señale como tal, porque sufre un infierno. Y literalmente es un infierno lo que tienen que sufrir niños que son señalados por parecer más femeninos que otros, por parecer amanerados, como se decía en una época, y que simple y llanamente son objeto de bullying y de violencia. ¿No visibilizar eso acaso no es lo primero que debería estar al centro de este debate? ¿Del machismo? ¿De ese machismo que hay que cambiar y transformar? Y ya sabemos, colegas, que ese machismo no se transforma únicamente con penas, que ciertamente hay que darlas, y tiempos en la cárcel. Este Congreso, y creo que en eso hemos coincidido muchas parlamentarias sobre todo, ha elevado como nunca en otro tiempo las penas, por ejemplo, para los delitos de violencia contra la mujer. Ha elevado y ha puesto la cadena perpetua para quienes abusen sexualmente a menores de 14 años. Lo hemos hecho de manera consensuada con colegas de todas las bancadas. Pero ¿saben qué, colegas? Eso no va a cambiar ni va a erradicar el problema. Eso probablemente generará una sensación de tranquilidad, obviamente, ante una situación de injusticia y de abuso, pero no transforma la realidad. No dejamos de tener abusadores, no dejamos de tener feminicidas, no dejamos de tener machistas que creen que pueden controlar a su pareja o a sus hijos o a sus hijas solamente con penas y con sanciones altas. Necesitamos por eso una educación con igualdad. Y eso es lo que creemos está lastimosamente siendo parte de una campaña de algunos sectores políticos que están usando un espacio como el Parlamento. Yo he escuchado a muchos colegas el día de hoy decir que esta interpelación es reglamentaria, que es parte de la democracia. Por supuesto que es reglamentaria, ni más faltara. El tema, presidente, es que siendo reglamentaria, lo que también hay que decir es que es una interpelación ilegítima. Ilegítima. No porque lo diga yo, no porque lo diga mi bancada, no porque lo diga la ministra, es porque así lo ha percibido la gente. Ojalá nos diéramos cuenta de cómo está mirando la ciudadanía ese debate de interpelación. Muchos han sentido que se ha entrado a esta discusión con un pliego interpelatorio, por ejemplo, que adolece de un conjunto de inexactitudes. Tiempo adicional. El tiempo, además, presidente de mi bancada, de 2 congresistas que no van a intervenir. Muchos han percibido y han notado, y eso ha sido además objeto de análisis a nivel del debate público, de cómo este pliego hacía énfasis en, nuevamente, términos como la famosa ideología de género, que hasta ahora nadie ha podido sustentar de qué se trata, más allá de sus temores, más allá de que este haya sido un término que hoy, coincidentemente, usen sectores ultraconservadores de la política en diferentes países para montar campañas, ¿no es cierto?, contra la educación sexual o contra las políticas de igualdad. Más allá de eso, nadie ha podido explicar de manera concreta, de manera clara, qué es la ideología de género. Nadie lo ha dicho. Algunos dicen, bueno, es que se quiere homosexualizar, algunos dicen que se quiere, digamos, imponer una especie de pensamiento. Nadie ha planteado cómo concretamente eso se expresa, ¿no? Algunos hacemos énfasis en que el enfoque de género busca efectivamente cambiar roles, porque existen roles machistas en la sociedad y eso hay que verlo de manera cotidiana, cómo se reproducen desde que somos pequeños. Y muchas veces la familia es un espacio también de reproducción de esos roles que luego, cuando los ciudadanos son adultos, generan violencia. Y no hay otra manera que romper esos círculos de violencia que luego generan casos que nos indignan a nivel mediático, si no es con la educación. Y también hay estereotipos y prejuicios de género, ¿no es cierto? Que las mujeres estamos casi predestinadas por nuestra naturaleza a ejercer determinados roles, a tener determinado comportamiento, a tener determinada forma de pensar, en fin. Cosas que de verdad que todavía no hemos ido superando como sociedad, pero persisten, y ese machismo que parece algo tan superficial termina generando luego situaciones graves de violencia. Eso es lo que quiere combatir el enfoque de género en la educación, romper roles asignados supuestamente de manera natural, cambiar estereotipos que lastimosamente hemos ido aprendiendo. Quienes vivimos en este país y somos parte de costumbres muy arraigadas, tenemos que empezar a cambiar estereotipos que son machistas y que reproducen desigualdades.
y prejuicios que ciertamente no alientan la igualdad. Entonces, esa es la discusión. Sin embargo, no es justo y creo que no le hace ningún bien al Parlamento, presidente, que muchos ciudadanos hayan tenido que escuchar lo que hoy han escuchado acá. Inexactitudes, distorsiones a una política que, como digo, no ha sido inventada ni por la ministra ni por este gobierno, ni mucho menos, sino que es parte de una política de Estado que ya se ha dicho, aunque a algunos parece que les moleste que se les recuerde, proviene incluso desde los años 90, el gran objetivo de buscar la igualdad entre hombres y mujeres no es un invento, es una aspiración legítima que tenemos como sociedad. Y acá lo que se ha hecho es banalizar esta discusión, apelando al miedo, apelando, incluso se ha querido equiparar con el terror. Eso ya es una cosa de la que incluso hay que disculparse, sí, públicamente hay que disculparnos ante los ciudadanos porque hayan tenido que escuchar algunas frases como esa en este debate. Yo la verdad no entiendo de qué forma se puede buscar entendimientos si se pone por delante la idea de que el enfoque de género es casi una estrategia de terror. Eso es inaceptable, presidente. Finalmente, quisiera dirigirme, sí, a la ministra, presidente, por su intermedio y por intermedio de ella al presidente de la República y al premier, y decirles que tienen una responsabilidad enorme, porque lo que está en sus manos no es únicamente la continuidad o la estabilidad en sus cargos, lo que está en sus manos es la posibilidad de que las peruanas y que los peruanos tengamos la posibilidad de desarrollarnos plenamente y con igualdad real, no solamente una igualdad formal, que es a la que muchos y muchas aluden cuando citan la Constitución o cuando citan una que otra ley. Queremos una igualdad real y para eso se necesitan autoridades valientes, que no cedan a este tipo de mecanismos de debates distorsionados o con falacias, que no cedan ante eso, que no cedan a la presión, que cumplan con su responsabilidad de llevarnos hacia una sociedad democrática, una sociedad en la que prime el Estado de Derecho y, por supuesto, se respete la igualdad y los enfoques de derechos, de igualdad de género y de interculturalidad como un pilar fundamental para empezar a transformarnos hacia una sociedad mejor. Pedirles esa firmeza que muchas veces hemos sentido, no la han tenido lo suficiente, y en los enredos en los que a veces han incurrido al momento de responder sobre estos temas puntuales, en fin, errores que habría que corregir en los textos escolares, han permitido que este debate se distorsione. Decirles que esa firmeza hace falta, y como digo, no por los parlamentarios que estamos acá, sino por los millones de ciudadanos y sobre todo las ciudadanas que necesitan vivir en un país mejor, que necesitan no morir a manos de estos machistas, a manos de esta ideología machista que, como digo, debería ser la principal preocupación de los parlamentarios aquí presentes. Un mensaje también, presidente, y ese mensaje sí más esperanzado a... Congresista, hemos duplicado su tiempo, yo le pediría por favor para que concluya. Tengo el tiempo de mi bancada, hay dos... Perdón, no se ha fijado tiempo por bancada. Cada orador tiene tiempo. Le hemos duplicado el tiempo. Le vamos a dar un minuto más, pero por favor para que concluya. Finalmente, presidente, un mensaje a los miles de ciudadanos que probablemente hayan visto este debate decepcionados. Y sí, hay que decirlo, decepcionados de este Parlamento por la manera en la que han usado un mecanismo legítimo como la interpelación para atraer acá, ¿no es cierto?, como herramienta de utilización política, la política educativa, algo tan importante en una sociedad, algo tan necesario en un país como el nuestro, usado de manera política para legitimarse y posicionarse, sobre todo por parte de los proponentes de esta moción, que ya sabemos son una de las bancadas más desprestigiadas hoy en día, más cuestionadas, menos aprobadas por la ciudadanía. Eso es inaceptable. Decirles a los jóvenes, sobre todo de nuestro país, a las jóvenes de nuestro país, que miren el futuro con optimismo, que la igualdad efectivamente es todavía un reto en nuestro país, pero que está en manos de muchísima gente joven hoy en día empezar a romper justamente esos prejuicios, esos estereotipos, ese machismo terrible que algunos parece que soterradamente quieren defender. La igualdad va a vencer, presidente. Señores congresistas, en vista que ya estamos terminando este debate, quedan pocos oradores, vamos a confirmar el quórum. Los señores congresistas se servirán marcar su asistencia.
Bien, son las 7 de la noche con 26 minutos. En sus pantallas el tablero digital ubicado en el hemiciclo principal aquí en el Palacio Legislativo. Es una transmisión en vivo y en directo de Congreso Televisión. Se viene registrando la asistencia. Escuchemos al presidente del Parlamento. Que las comisiones de descentralización y la comisión de ética están sesionando. ¿Ya culminó descentralización? Ok. ¿Y ética también ya culminó? Perfecto. De la noche con 27 minutos, entonces se viene registrando la asistencia en el Pleno del Congreso, en esta edición extraordinaria de Congreso Televisión, con todos los detalles que lleva la interpelación precisamente a la titular de Educación, Flor Pablo Medina. Han hecho uso de la palabra los congresistas de las diferentes bancadas, quienes han expuesto los puntos de vista referidos a la ideología de género, y por supuesto sus puntos también y sus peticiones de cada población a través de la representación nacional orientados a los temas de educación. Ellos han explicado cómo es posible que en algunos lugares haya una educación completa en los centros de alto rendimiento, por ejemplo, donde se estudia de 8 de la mañana a 4 de la tarde, donde no tienen desayuno y no tienen almuerzo, y los niños tienen que caminar largas horas para poder llegar a sus centros educativos. Se va a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 64 señores congresistas, el quórum es 53. Tenemos quórum, continúa la sesión.